Hola, soy el profesor Oscar Cerda y hoy los voy a guiar en lo que es el tema de termoquímica para su curso de química general y orgánica. Primero me gustaría sugerirles algunas referencias de las cuales ustedes pueden estudiar en caso que queden con dudas eh, o inquietudes. Primero que nada me gustaría sugerirles la lectura de los capítulos 6 y 18 de la décima edición del libro de química de Chang, que por cierto es el libro guía de este curso. Y además me gustaría sugerirles, para quienes queden con curiosidades, ¿cierto? O estén interesados en el estudio de la termodinámica dedicada a los procesos biológicos y particularmente a las ciencias biomédicas, les sugiero estos tres libros. Son bastante buenos y súper claros. Eh, Como les digo, si quieren profundizar, pero esto es solamente eh, para ello, ¿no? Bueno, vamos al grano. Primero partamos conversando acerca de qué es lo que es la termodinámica. De la etimología de la palabra, ¿cierto? Uno puede definir de inmediato que termodinámica viene de termo y dinámica, termo calor, dinámica fuerza, ¿cierto? O por extensión, en algunas partes también lo traducen como movimiento. En el sentido más puro de la definición del término, termodinámica no es otra cosa que el estudio de los flujos del calor, ¿cierto? Y por extensión de otras formas de energía. Cuando hablemos de termodinámica, lo que hay que tener claro es que la termodinámica lo que hace es estudiar los cambios de estado de los sistemas y estos cambios se determinan basados en observaciones de las propiedades macroscópicas de estos estados, que ya vamos a conversar. Pero estas observaciones de propiedades macroscópicas son solo el reflejo de lo que está ocurriendo a nivel microscópico en los estados de estos sistemas. ¿Se entiende? Es decir, la termodinámica necesariamente tiene que ver con los microestados de un sistema. Y eso está intrínsecamente relacionado con la probabilidad de organizar estos microestados. Entonces, a partir de esta definición, ¿qué es lo que realmente nos puede responder la termodinámica, ¿cierto? Bueno, hoy obviamente hay muchas más, ¿cierto? La termodinámica básicamente lo está en todo, pero hoy me gustaría que nos centráramos particularmente en dos preguntas. Primero, ¿cómo podemos caracterizar un proceso desde el punto de vista termodinámico? Y lo segundo es si a partir de la termodinámica podemos predecir si un proceso va a ocurrir espontáneamente. Y básicamente qué parámetros son los que tenemos que considerar para ello, ¿cierto? Entonces, para esto me gustaría que en todas las partes de esta clase discutiéramos o recordáramos algunas definiciones y conceptos, y aquí está la lista de los tópicos que vamos a tratar en esta sesión, ¿no? Básicamente lo que me gustaría es que definiéramos, que ustedes aprendan o recuerden lo que es un sistema, lo que son los caminos, lo que son los procesos, qué son las funciones de estado. Vamos a ver una definición de temperatura, calor y energía, lo que es el trabajo. Vamos a ver la primera ley de la termodinámica, el concepto de entalpía y entropía, la tercera ley, la segunda ley de la termodinámica y el concepto de energía libre de Gibbs y espontaneidad. Entonces, como primera cosa, lo que tenemos que entender para estudiar la termodinámica es definir el objeto de estudio, ¿no? Y eso es lo que vamos a llamar como sistema. Como definición, vamos a decir que el sistema es la parte específica del universo que vamos a estudiar, ¿sí? Y este sistema obviamente va a tener ciertas fronteras, ¿cierto? Que vamos a llamar límite, y eso, valga la redundancia, es lo que delimita este sistema de sus alrededores. Y entonces, como recordarán, al principio yo les dije que lo que hace la termodinámica es estudiar los flujos de energía, ¿cierto? Y básicamente eso es lo que va a hacer la termodinámica, ¿no? El estudio de los flujos de energía entre este sistema y sus alrededores. Por lo tanto, ustedes ya pueden intuir que la sumatoria de la energía del sistema con la de sus alrededores al final va a ser la sumatoria de la energía
del universo. Ahora, estos límites obviamente va a definir qué tipo de sistema estamos observando, ¿no? Entonces supongamos que tenemos una botella, algo tan simple y cotidiano como una botella, ¿cierto? Y en esta botella vamos a tener un líquido tibio, ¿sí? Supongamos que tenemos tres tipos de botella. La primera, tenemos una botella de vidrio, puede ser, abierta. La segunda, a esta misma botella, el segundo caso, le vamos a poner un tapón o una tapa, si ustedes lo quieren. Y en el tercer caso, vamos a ponerle un sistema aislante muy parecido a lo que tenemos en los termos, ¿cierto? Donde ustedes guardan su comida o qué sé yo, el agua caliente. En el primer caso, ustedes ya pueden saber, ¿cierto? O pueden intuir, si yo dejo abierta esta botella, no hay que ser muy observador, ¿cierto? Para darse cuenta que cuando tú tocas esta botella, en el fondo lo que vas a tener, si este líquido estaba tibio, lo que vas a sentir es que vas a sentir el calor en tu mano. Eso implica necesariamente que hay un intercambio de calor, ¿cierto? Y eventualmente de energía. Además, si ese líquido está tibio, tú sabes que en el fondo lo que va a estar pasando es que hay un intercambio del vapor de agua, porque este líquido se va a estar evaporando. En el segundo caso, cuando le pusimos la tapa, si el límite sigue siendo el mismo, en el fondo vamos a poder seguir observando este intercambio de calor, más no la evaporación, ¿cierto?, del agua, del líquido, ¿cierto? Y en un tercer caso, cuando pusimos este famoso termo, si es un termo perfecto, asumiendo eso, lo que tenemos es que en el fondo no va a haber ni intercambio ni de vapor de agua ni de energía. Estos son tres tipos, esto ejemplifica fantástico los tres tipos de sistemas a los que nos vamos a enfrentar cuando estudiamos desde un punto de vista termodinámico los sistemas, ¿cierto? En el primer caso hay intercambio de materia y energía, esto es lo que se conoce como sistema abierto. En el segundo caso es un sistema cerrado, solo se intercambia energía. Y en el último caso tenemos un sistema aislado que no intercambia ni materia ni energía. Entonces ustedes, bueno, ustedes ya se pueden imaginar los distintos tipos de sistemas y ustedes pueden mirar alrededor de donde estén ubicados, ¿cierto? Pueden empezar a pensar qué tipos de sistemas están observando, ¿cierto? Por ejemplo, una taza de café, ustedes ya pueden saber que es un sistema abierto. Un termo perfecto, ya decíamos, uno supondría que es un sistema aislado. Y una caja, obviamente un sistema abierto, una botella de Coca-Cola es un sistema cerrado. Y finalmente, para que lo tengamos súper claro, el universo, ¿cierto? El universo desde un punto de vista termodinámico, como conversábamos ligeramente antes, es un sistema aislado, independiente que puedan existir otros universos, pero desde un punto de vista termodinámico, el universo es un sistema aislado. Y bueno, y otra pregunta que obviamente para usted es súper relevante, ¿qué pasa con la célula, cierto? Hay que recordar que la célula es un sistema abierto, ¿no? La célula intercambia materia y energía. Y ese es el principio de la mantención de la vida, ¿no? Intercambiar materia y energía. Así es como la célula y por ende los tejidos y por ende los organismos se mantienen vivos, ¿sí? Ahora bien, estos sistemas no son estáticos, ¿no? Obviamente pueden cambiar, ¿sí? Y es así como, por ejemplo, los sistemas pueden transitar entre lo que vamos a llamar estados, ¿sí? Que son puntos caracterizados por distintas propiedades de variables termodinámicas, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos una representación bastante caricaturesca, ¿no? De dos escaladores en el cual ambos partieron desde la base de esta montaña y llegaron los dos a la cima. Sin embargo, ustedes se dan cuenta de inmediato que los dos escaladores tomaron vías distintas, ¿no? Entonces vamos a llamar proceso a este cambio entre los dos estados, ¿sí? Y estos procesos pueden ser de distinto tipo. Por ejemplo, si son procesos en los cuales hay
Este proceso ocurre a temperatura constante, esto vamos a llamar que es un proceso isotérmico. Si este proceso es a volumen constante, lo vamos a llamar isocórico. Si es a presión constante, isobárico. Y si no hay intercambio de calor, vamos a llamar que este es un proceso adiabático. Ahora, saliendo de la caricatura, lo que sabemos es que desde un punto de vista termodinámico, claro, nosotros podemos empezar a graficar distintas variables. Por ejemplo, nosotros podríamos determinar la presión y volumen de algún matraz, ¿cierto? De algún gas, ¿cierto? Y eso, en base a esas dos propiedades termodinámicas, nosotros podríamos caracterizar los distintos estados, como les decía anteriormente, ¿sí? Entonces decíamos que el proceso es el cambio entre estos dos estados y vamos a llamar el camino, ¿sí? A cómo realizamos estos dos cambios, ¿cierto? Que era lo que comentábamos anteriormente, ¿sí? Uno de los escaladores se fue por el camino uno, que está marcado en rojo, y el otro escalador se fue por el camino 2, que está marcado en azul. Y desde un punto de vista más técnico, digamos, y ya abandonando la caricatura, es lo que tenemos acá, ¿cierto? Estamos en un estado uno donde comprimimos este gas, ¿cierto? Disminuimos el volumen, aumentó por ende la presión, si usted recuerda la ley de los gases ideales, y esto lo podemos hacer de dos maneras: a presión constante y después liberar la presión, o variar primero la presión y después variar el volumen. ¿Sí? Ahora yo les decía que estos estados yo los puedo definir por estas variables termodinámicas. Y esto es lo que vamos a llamar las propiedades del sistema, ¿cierto? Que como conversábamos al principio, decíamos que la termodinámica se basa en observaciones macroscópicas. Eso es precisamente lo que está observando esta disciplina, ¿no? Son las propiedades del sistema, que son atributos macroscópicos, ¿cierto? Que se pueden medir o calcular. ¿Qué propiedades estamos hablando? La masa, el volumen, la presión, la temperatura, energía, calor, ¿cierto? Densidad, etcétera. ¿Sí? Vamos a encontrar que hay algunas propiedades, o también llamadas funciones de estado, ¿cierto? Que son bastante particulares y que van a ser las que son de mayor interés para definir precisamente estos estados de los sistemas, ¿cierto? Y son aquellas propiedades que no dependen del camino que yo sigo para cambiar de estado, ¿sí? Ejemplo, la temperatura. Ejemplo, la presión, el volumen, la energía, el número de moles, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que independiente del camino que tomaran estos dos escaladores, los dos llegaron desde el punto A al punto B. Cuando partieron entre A, en A tenían cierta temperatura, estaban a cierta presión, y cuando llegaron al siguiente punto, al siguiente hito, tienen, tienen una presión y temperatura eh, igual, ¿cierto? Independiente del camino que siguieron, ¿sí? Ahora, estas propiedades pueden ser intensivas o pueden ser extensivas, ¿cierto? Y cuando hablemos de propiedades intensivas, son aquellas que son independientes del tamaño de la cantidad de materia del sistema, ¿cierto? Ejemplo, la temperatura, la presión, la densidad, ¿cierto? Y las extensivas, bueno, dependen del tamaño, ¿no? Por ejemplo, la masa, el volumen, el número de moles, ¿sí? Ahora, a partir de estas propiedades de estado, ¿cierto? O funciones de estado, es que yo perfectamente puedo definir los cambios de estado, ¿cierto? Y de hecho, para el caso de los gases, hay una sobresimplificación, ¿cierto? Y eso permite el estudio, o ha permitido por años el estudio precisamente de la termodinámica de los gases, ¿cierto? Es decir, yo con solo dos variables, como por ejemplo volumen y presión, yo puedo perfectamente caracterizar un estado uno al estado 2, ¿cierto? Y con eso puedo calcular una serie de variables, ¿cierto? Usando algo tan simple como lo es la ley de los gases ideales, ¿sí? Entonces, hasta acá, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Los sistemas son la región del universo que nos interesa estudiar. Los sistemas pueden ser abiertos, cerrados o aislados según sea su límite y el intercambio de materia y energía con el entorno.
Los sistemas se describen a través de sus propiedades macroscópicas, ¿cierto? Que son las que vamos a llamar propiedades o funciones de estado. Y por último, hasta acá lo que podemos decir es que los procesos los podemos caracterizar por los valores de los cambios en las propiedades de estado.